Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Lilia Lucía Prieto, yo vengo desde Bogotá, hago parte del colectivo Bici Escuela Bogotá y de otros espacios de la ciudad. En este momento yo estoy haciendo una maestría en comunicación y educación, con énfasis en medios interactivos y cultura urbana, y el tema de la investigación es cómo incentivar, es una propuesta para la apropiación de prácticas de transporte en bicicleta en la población de entre 25 y 44 años en la localidad de Teusaquillo. Teusaquillo de Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y la ciudad se divide en localidades, entonces Teusaquillo es una de estas localidades. Bueno, el problema que estoy trabajando es cómo la mediación del capital, cómo el urbanismo se ha convertido en una mediación del capital. ¿Por qué? Porque el urbanismo, el capital lo que hace es especular con el valor de la tierra en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que yo quiero vivir en el centro de la ciudad o más cerca a los centros de trabajo de la ciudad, es mucho más costoso, ¿sí? En la medida en que yo vivo en la periferia, pues es mucho más económico y es allí donde vive la mayor cantidad de personas. Entonces, el urbanismo se vuelve en un mediador del capital en la medida en que se aprovecha de las necesidades de transporte, habitación y trabajo que tenemos los ciudadanos en las ciudades. Esta es una imagen actual de la ciudad. Aquí ustedes ven Transmilenio, ven la gran cantidad de gente ingresando a Transmilenio, ven los autos y ven en general la congestión. Y este es un reflejo de la necesidad de proponer otros urbanismos alternativos para nuestra ciudad. Entonces, el urbanismo alternativo lo que busca es que las personas pues se desplacen diariamente pues a pie o en bicicleta, pero también, digamos, dándose la oportunidad de reconocerse y apropiarse en el espacio público y de sus ciudades. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es de qué manera generar apropiaciones de prácticas de transporte en bicicleta. Entonces me trazo 3 objetivos. El primero es identificar y analizar los imaginarios urbanos de las personas, no solamente las personas que son actualmente ciclistas urbanos, sino de otros actores viales. El segundo objetivo es diseñar una estrategia comunicativa y el tercer objetivo es sistematizar esos resultados. Entonces, la fundamentación teórica la estoy construyendo desde Henri Lefebvre y el concepto del derecho a la ciudad, que es un derecho digamos renovado, el derecho a la apropiación, el derecho a la imaginación y pues a disfrutar del espacio público. Henri Lefebvre también estudió la sociología desde la vida cotidiana, la sociología de las ciudades desde la vida cotidiana, y en ese análisis crítico de lo cotidiano pues entonces él dice la cotidianidad se puede ver desde 2 maneras, desde la miseria de lo cotidiano, que son las angustias y preocupaciones de los habitantes de la ciudad, o desde la grandeza de lo cotidiano, y es observar cómo esos ciudadanos se apropian, hacen parte de ese espacio público, se construyen en comunidad y se vuelven unos seres sociales o participativos. Entonces yo me enfoco específicamente en esa grandeza de lo cotidiano, y Henri Lefebvre lo que al final busca con este análisis crítico es que los ciudadanos podamos hacer una crítica a las ideologías urbanas, es decir, ¿estamos de acuerdo o no con esta forma con la cual crecen las ciudades? ¿Estamos de acuerdo o no con el modelo de desarrollo de nuestras ciudades? ¿Es un modelo que protege el medio ambiente o es un modelo depredador que en el caso de Bogotá está, digamos, proponiendo incluso conurbanarse con otros municipios que son anexos a la sabana de la ciudad? ¿Sí? Y el espacio en el que en el espacio que se hace el estudio va a ser la vía, porque estamos analizando las prácticas de transporte. Entonces, las categorías que se trabajaron en la investigación, es decir, las preguntas que yo estuve formulando estaban formuladas en cuanto a cómo es la relación de los ciclistas urbanos con el espacio, cómo es la relación de los conductores de automóviles con el espacio, qué vivencias tienen ellos en el espacio, y cómo es la relación de un actor vial que le genera mucho conflicto al ciclista urbano con el espacio. Y ahí uno encuentra que los ciclistas nos apropiamos del espacio, que lo percibimos, lo imaginamos, lo recorremos de diferentes maneras, es decir, no es solamente, digamos, una práctica mecánica, sino tenemos una serie de construcciones simbólicas en el espacio. También
Analizo cómo es la relación con el tiempo. En el caso de nosotros los ciclistas, el tiempo, digamos, hay un tiempo lineal, pero también hay otro tiempo simbólico. O sea, el tiempo, en la medida en que yo recorro, tengo la posibilidad de crear imágenes de tiempo, evocaciones, recuerdos que me vienen a la cabeza. Digamos, es una experiencia, por decir algo, poética, ¿sí? Mientras que un conductor de auto simplemente está pendiente de la congestión, del Waze, del camino, la ruta más rápida para llegar desde el punto A al punto B. Por lo tanto, es ahí donde la experiencia de ir en bicicleta es tan valiosa, ¿sí? También se analiza la categoría que se llama pluralidad de sentido, es decir, que para analizar cómo se vive lo cotidiano en la vía, no nos podemos ver a nosotros como ciclistas únicamente, porque la vía no la construimos únicamente nosotros, la construimos en la relación simultánea que tenemos con los demás actores viales. Quiere decir que la vía es el resultado de esa práctica social, de un conjunto de actores viales, ¿cierto? Entonces por eso también se trabaja cómo es esa pluralidad de sentido y cuál es mi relación con los otros actores viales. También entonces se trabaja otra categoría que se denomina simbólica, en donde en el caso de los ciclistas la experiencia es, digamos, liberadora, es una experiencia lúdica, digamos, es todas aquellas palabras que están, que permiten identificarnos como ciclistas. Y finalmente la práctica, cómo se desarrolla la práctica. Entonces allí habían algunas preguntas relacionadas como, ¿usted usa casco, usa elementos de seguridad? ¿Sí? Es decir, como tal hago el ejercicio. Y todo esto pues va enfocado a una idea de ciudad educadora, en donde la ciudad se vuelva un agente educativo y la ciudad entonces permita a su vez hacer procesos de sensibilización en cuanto a la necesidad de plantearnos, ¿queremos una ciudad utópica que es sostenible o queremos una ciudad apocalíptica en la que prácticamente nos va a tocar vivir con una pipeta de oxígeno pegados? O sea, ¿cuál de las dos ciudades queremos, cierto? Pero también una ciudad que incentive cambios de comportamiento en las personas, es decir, que nos sensibilicemos frente a que nuestras prácticas de transporte se realizan en conjunto con otros actores viales y que ese otro actor vial es un ser humano y una vida que va allí, ¿sí? Y una ciudad educadora que incentive la participación, es decir, que al final lo que se busca no es solamente que hayan más usuarios que se transporten en bicicleta, sino que también asumen posiciones de liderazgo en la ciudad y se vuelven unos actores que participan activamente en el desarrollo de esa ciudad. Bueno, la investigación entonces fue del tipo cualitativo, una investigación acción participativa. Se realizaron las preguntas con usuarios de vehículos particulares, con usuarios de la bicicleta y con conductores del sistema integrado de transporte, que es el actor vial que le genera mayor conflicto. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes y análisis de datos. Estos fueron algunos de los resultados. En cuanto a hay una categoría que se llama conciencia. Para los tres actores entrevistados, una estrategia comunicativa debería trabajar en cuanto a la conciencia de que yo comparto la vida con otro ser humano y debo cuidar su vida, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, pues soy responsable de mi práctica y no debo arriesgar, digamos, en cuanto a asumir conductas de riesgo. También salen otras categorías como simbólica, categorías es como la ciudadanía, institucionalidad, es decir, sale una serie de resultados que en una estrategia, es decir, todos los elementos que están en la ciudad, desde la cicloinfraestructura, la señalización, el sistema de transporte, las campañas de comunicación, es decir, todo es un entramado sistémico, es decir, que no se puede trabajar solamente como hechos aislados, sino que debería involucrar pues todos estos niveles que tenemos aquí. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es que con los resultados, como salió un tema de conciencia, entonces estamos pensando en unas piezas gráficas en donde pues se le proponen como dos visiones a la persona de la ciudad, una ciudad utópica o una ciudad apocalíptica. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Usted dónde quiere vivir? Entonces es un poco reinventemos la vía, pensando en que actualmente los actores viales son
prácticamente en Bogotá nos convertimos en moscas porque somos expertos en esa disputa de siempre generar muchos conflictos. ¿Sí? Y entonces, pues estos son algunos ejercicios. En este momento, pues se están planeando en estas piezas, se está planeando otras áreas de intervenciones con los actores viales, en el cual también participen los ciclistas que han sido entrevistados en esta investigación. Entonces, bueno, algunos hallazgos preliminares. Entonces, definitivamente en el caso de Teusaquillo, pues no hay una visión compartida sobre qué es habitar la ciudad desde las prácticas de transporte, ¿sí? Cada uno tiene una idea de habitar la ciudad, ¿sí? Entonces hay que tratar de empezar a construir esos consensos. También hay un segundo hallazgo importante, y es que definitivamente existe un lenguaje de la bicicleta. Ese lenguaje está constituido por símbolos, códigos, imaginarios, acciones y formas de recorrer la urbe, ¿cierto? Es decir, que nosotros como ciclistas sí hacemos una construcción simbólica, y eso es muy importante, y digamos eso es lo que hace valioso pues nuestro transporte. Y tercero, pues que definitivamente debe existir un empoderamiento de la ciudadanía, debe ser a la vez educativo, comunicativo, político y mediático. Es decir, que la labor que realizamos los colectivos ciudadanos en pro de la construcción de una ciudad sostenible y habitable, pues es muy importante, y que nuestro trabajo debe ser incentivado y pues promovido para lograr ser una ciudad sostenible, utópica, como estaba comentando anteriormente. Entonces, pues en eso consiste mi presentación. Muchas gracias.